Estamos en el restaurante Urgain de Deva. Ubicado en la avenida principal de la pequeña y costera localidad guipuzcoana de Deva, el restaurante Urgain ofrece una cocina tradicional vasca apta para todo tipo de bolsillos. Su chef Xavier Osa tiene como premisa el mantenimiento de la originalidad de la gastronomía, primando principalmente la calidad de sus productos y la mejor atención hacia sus clientes. Bueno, esto es un bar-restaurante, y ofrecemos pues desde pinchos, platos combinados, menús, pescados, mariscos, productos de temporada, con un producto de primera calidad y además de primera calidad que yo le enseño al cliente y demostrarle además que el producto es de primera calidad, con una atención extremadamente rápida y con muy poca espera y con un producto siempre del día, moviendo todos los días el producto. Dispongo de 12 trabajadores que están, al no cerrar todos los días, siempre alguno falta, entre lunes a miércoles falta alguno todos los días, pero trabajamos con un servicio diario y con un personal ya cualificado que lleva ya muchos años conmigo, trabajando ya, un equipo ya consolidado. Pues tenemos todo tipo de clientes, tenemos desde empresa, hacemos bodas no grandes porque mi comedor no es muy grande. Ya de ahí para abajo, pues el cliente que viene a comer un menú, cliente que viene a tomar algo en el bar, a picar, bocadillos. Ofrecemos todos los productos que puede ofrecer la restauración. Productos incluso para llevar a las casas, servimos incluso, atendemos a una casa, no es que salgamos mucho, pero atendemos incluso a las casas. Y servimos pues, todo tipo de producto en el restaurante, desde 1 euro hasta lo que se pueda gastar, lo que le pueda permitir el bolsillo a uno, porque tenemos producto de calidad, bebidas, tenemos una amplia bodega, tenemos una carta muy amplia de vinos, cavas, champanes, productos de varios sitios del mundo, varios lugares del mundo. Xavier Osa ha sabido combinar a la perfección su trabajo de chef y abrirse al mundo de la comunicación, colaborando cada semana en un programa de radio en el que habla de su especialidad, la cocina. Bueno, me llamó una vez, hace muchísimos años, una emisora de Radio Arrace y colaboró con ellos, pues antes colaboraba todos los martes, después empezamos con otros cocineros, otros restaurantes que colaboran conmigo a la vez. Los martes nos dedicamos a dar unas recetas de unos primeros, segundos, postres, y luego comentamos un poquitín con los oyentes lo que nos llaman, las dudas que puedan tener y los platos que ellos quieran saber, los oyentes quieran saber, vía teléfono, pues las preguntas que nos realizan nosotros contestamos, y bueno, pues ya llevo muchísimos años con ellos y encantado además de colaborar con ellos, y bueno, pues hoy lo verán ustedes cómo es mi colaboración con ellos. La gente escucha, y además es que me viene clientela que me escucha por la radio, incluso al ser ya llevo 30 años con esta empresa, pues ya la gente nos conoce mucho y la gente del entorno aparece muchas veces y yo estoy encantado, claro. Colaborar en la radio ha supuesto un gran beneficio tanto profesional como personal, por eso de cara al futuro está abierto a todo. Pues tengo toda la intención de seguir, y bueno, es que mi vida es esto, mi profesión y mi vida es esto, y tengo intención de seguir colaborando con la radio mientras ellos me busquen, y si tengo algún otro sitio para él también. Mi intención es seguir colaborando con todo el mundo, con todas las empresas de telecomunicación, con radios, y pues, bueno, pues colaboro con otras emisoras también de vez en cuando. Pues tengo intención de seguir colaborando con todo el mundo, sí. Y con la intención además de mejorar y renovar todas las cosas que estoy haciendo en el restaurante diariamente.